Si ya viste la Escuela Sabática Like, ahora podrás medir cuánto aprendiste y saber si has alcanzado el nivel Caleb. ¿Estás listo? Lección 4. El poder de la oración. Interceder por otros. Hola Caleb, nos encontramos en la lección 4 y en ella aprendimos cómo podemos activar el poder de la oración intercesora en nuestras vidas. Ahora vamos a medir qué tanto aprendieron nuestros amigos en todo el mundo. ¿Les parece? Ok, en este test realizaremos 15 preguntas acerca del video de la Escuela Sabática Like. Si no lo has visto, es un buen momento para hacerlo. Si respondes bien 5 preguntas o menos, te quedarás en el nivel Akan. ¡Cuidado! Solo has ganado piedras y más piedras. Si aciertas entre 6 y 10 preguntas, alcanzarás el nivel Manasés. Has logrado algo, pero aún te falta mucho por conquistar. Si alcanzas a responder entre 11 y 13 buenas, alcanzarás el nivel Josué. Has ganado un gran territorio, puedes dormir tranquilo. Y si aciertas 14 o 15 preguntas, alcanzarás el nivel Caleb. Eres todo un conquistador y un vencedor de gigantes. ¿Preparados? ¡Comencemos! Primera pregunta. ¿Cuál era el verdadero nombre de Simón? A. Andrés. B. Pedro. C. Juan. D. Ninguna de las anteriores. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la D. El verdadero nombre de Pedro era Simón, no al revés. Segunda pregunta. ¿Cuándo le dijo Jesús a Pedro? Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. A. Estando en la cruz. B. En el Pentecostés. C. La noche antes de ser crucificado. D. El día que ascendió al cielo. La respuesta correcta es la C, la noche antes de ser crucificado. Tercera pregunta. En Lucas 22, 31 al 32, el Señor le dijo a Pedro que había orado por él para que A. Intercediera por otros. B. Satanás no los zarandeará. C. Su fe no faltará. D. Atrapar a muchos peces. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la C. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Pregunta número 4. Efesios 6:12 dice que A. Debemos vestir la armadura. B. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. C. Debemos correr como en un estadio. D. Debemos luchar por la victoria. La respuesta correcta es la B, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Quinta pregunta. Una persona que intercede por otra se puede comparar a un soldado que cubre a su compañero en la batalla. B. Una lámpara que alumbra en un lugar oscuro. C. Un atleta que corre por una corona. D. Un gallo que hace llorar a Pedro. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la A. Interceder en una oración por alguien es no dejarlo solo en la batalla, es cubrirlo para que pueda soportar los ataques del enemigo. Pregunta número 6. Según el video, ¿cuál no es un buen ejemplo de oración intercesora? A.
Orar por comunidades específicas. B. Orar de forma abarcante. C. Orar por la iglesia. D. Orar por nombre propio. La respuesta correcta es la B. Orar por todas las personas no es un buen ejemplo de oración intercesora. A veces nuestras oraciones son tan abarcantes que no abarcamos a nadie. Debemos orar por nombre propio. Pregunta número 7. En Jeremías 29:7, Dios exhortó a su pueblo a que orara por una ciudad. ¿Cuál fue? A. Jerusalén. B. Samaria. C. Babilonia. D. Nínive. La respuesta correcta es la C. Dios exhortó a su pueblo a que cuando estuviera en Babilonia procurara la paz de la ciudad y que rogara por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Octava pregunta. El último texto mencionado en el video de la Escuela Sabática Like nos dice que la oración eficaz del justo tiene mucho poder. ¿Dónde se encuentra esa cita? A. Juan 3:16. B. Santiago 5:16. C. Primera de Pedro 2:9. D. Efesios 6:12. La respuesta correcta es la B. La oración eficaz del justo tiene mucho poder. Se encuentra en Santiago 5:16. Pregunta número 9. ¿Quién le reveló al profeta Daniel la lucha que se libró por causa de sus oraciones intercesoras? A. Miguel. B. El príncipe de Persia. C. La tía Elena. D. El ángel Gabriel. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la D. El ángel Gabriel. Décima pregunta. En el video de la Escuela Sabática Like se menciona que en el cielo nos llevaremos grandes sorpresas porque la salvación de algunas personas puede darse. A. En el último momento. B. Porque eran nuestros familiares. C. Porque daban grandes ofrendas. D. En respuesta a nuestras oraciones. La respuesta correcta es la D. Muchas almas se salvarán en respuesta a nuestras oraciones. Siguiente pregunta. De acuerdo a lo mencionado en el video, Satanás planeaba destruir a Pedro porque A. Sabía que Pedro tenía potencial para el avance del reino de Dios. B. Era el preferido de Jesús. C. Hablaba demasiado. D. Sabía que negaría al Señor. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la A. Satanás entendía muy bien el potencial de Pedro para el avance del reino de Dios y planificaba hacer todo lo posible para destruirlo. Pregunta número 12. ¿En qué capítulo de la Biblia se registra la oración intercesora de Cristo por su iglesia? A. Mateo 11. B. Lucas 15. C. Marcos 16. D. Juan 17. La respuesta correcta es la D. Jesús oró por sus discípulos y por todos los que habríamos de creer por la palabra de ellos, y esta oración se registra en Juan 17. Siguiente pregunta. Completa el texto de la tía Elena. Satanás no puede soportar que se recurra a su poderoso rival, porque ante su fuerza y majestad. A. Tiembla y teme. B.
ruge y tiembla. C, teme y tiembla. D, ninguna de las anteriores. La respuesta correcta es la C. Escuchemos. Satanás no puede soportar que se recurra a su poderoso rival, porque teme y tiembla ante su fuerza y majestad. Pregunta número 14. ¿Durante cuántos días el príncipe de Persia se le opuso al ángel Gabriel? A, 3 días. B, 7 días. C, 21 días. D, 1260 días. La respuesta correcta es la C, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, le dijo el ángel, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Última pregunta. La lucha descrita en el capítulo 10 de Daniel entre el príncipe de Persia y Miguel representa A, la lucha entre Persia y Babilonia. B, la lucha entre Cristo y Satanás. C, la lucha entre Satanás y los profetas. D, B y C son correctas. La respuesta correcta es la B. El príncipe de Persia representa a Satanás y Miguel es el mismo Jesús. ¡Terminamos! Ahora, déjanos un comentario diciéndonos a qué nivel has llegado. Si alcanzaste el nivel Caleb, ¡felicitaciones! Y si no, la próxima semana tendrás una nueva oportunidad de lograrlo, porque siempre debemos apuntarle al nivel Caleb. Recuerden que juntos podemos crecer más.